Bueno, muchas gracias Tatiana, muchas gracias a la UCA por el espacio, sean todos bienvenidos. Tengo el agrado de poder presentarles algunos resultados de algunas investigaciones que hemos estado haciendo. Esta ponencia de ahora por la tarde lleva dos áreas: la fotogrametría con drones, que hemos estado investigando desde Alpha Geomatics, y el láser escáner, que está bastante vinculado con mi trabajo de fin de máster realizado en Madrid. Entonces, lo que vamos a ver más o menos en esta media hora es, bueno, ya Tatiana me hizo una introducción, así que pues rápidamente voy a pasar por mi vida, mi hoja de vida. Voy a hablar un poco sobre Alpha Geomatics porque me parece importante contextualizar, digamos, qué es lo que hacemos y por qué viene este tema de la ponencia. Luego, lo de la motivación y objetivos de la ponencia, para brevemente a repasar conceptos clave de láser escáner, conceptos clave de fotogrametría con drones. Vamos a ver un caso de estudio con láser escáner, que fue justamente el que desarrollé para mi tesis de máster, y un caso de estudio con fotogrametría con drones que hemos realizado en Alpha Geomatics, para al final hablar un poco de las conclusiones a las que hemos llegado con estas investigaciones. Bueno, brevemente, ya lo comentaba Tatiana, yo tengo un máster en topografía, geodésica y cartografía por la Universidad Politécnica de Madrid. Anteriormente me gradué de ingeniero civil de la UCA, y desde el año 2014 dirijo la empresa de consultoría Alpha Geomatics, donde nos hemos especializado en topografía, geodesia y cartografía. Desde el año 2015 yo soy profesor por hora clase, tanto en la UCA como en la Matías, y puesto que empecé a trabajar incluso antes de graduarme, yo ya sumo en total más de 8 años de experiencia, tanto académica estudiando los conceptos, académica enseñándola, y profesional aplicando todos esos conceptos en el día a día en Alpha Geomatics. Para aquellos que gusten tener un contacto conmigo posterior a la ponencia, o algo que haya quedado suelto, o algo que les haya interesado, pueden escribirme al correo electrónico que aparece en pantalla, o enviarme una solicitud de conexión a través de LinkedIn con mi nombre. Yo con gusto se la recibo. Bien, Alpha Geomatics brevemente es una empresa de consultoría donde damos servicios relacionados con topografía, geodésica y cartografía, además de cursos de capacitación. Pero lo interesante es que también semanalmente hacemos una publicación a través de nuestro blog, donde tratamos de, con palabras sencillas, explicar los conceptos que aplicamos en nuestro día a día en los proyectos. La idea es que la gente que está en el área se sienta con la capacidad de entender algunos conceptos más complejos, y eso eleve el nivel del área en general, que al final nos beneficia a todos. También regularmente publicamos mapas web con alguna información de interés a nivel nacional. Entonces, por ahí les dejo la invitación para que nos sigan en Facebook, en YouTube, donde también publicamos videos de contenido relacionado, y en Instagram. Bien, ¿cuál es la motivación y objetivos de la ponencia? El tema de los levantamientos con drones ha tenido una popularización a nivel nacional aproximadamente desde el año 2015. Y desde el año pasado, cuando yo estaba en Madrid, pero ya me daba cuenta que el tema de láser escáneres ya empezaba a tocar tierra aquí en El Salvador. Entonces, lo que yo me he dado cuenta en todo este periodo de tiempo es que hay muchos malos entendidos sobre los conceptos y lo que las tecnologías pueden hacer o no hacer en cualquier caso. Entonces, hay en consecuencia malas praxis, y muchas veces estas tecnologías las personas las quieren presentar o las quieren comprar dependiendo del lugar en el que se encuentren, si como ofertadores de servicios o como contratadores de servicios, como soluciones holísticas. Me refiero a que mucha gente quiere resolver todos los levantamientos topográficos con drones, o quiere resolver muchas cosas con láser escáner, cuando las posibilidades de láser escáner son solo algunas. Entonces, el objetivo de la ponencia de ahora es desmitificar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, y cuál es la demanda de recursos que tienen estas tecnologías, para ver si verdaderamente nos son de utilidad o simplemente nos están causando más trabajo que antes no teníamos considerado.
Como sé que los temas estos son bastante novedosos, voy a hacer un repaso rápido por los conceptos más generales. Esto yo la materia de láser escáner la llevé todo un semestre en el máster, y entonces aquí en 2 minutos voy a tratar de explicar todo lo que pueda con respecto al láser escáner. Miren, el láser escáner tiene un funcionamiento igual al de la estación total. Se pueden clasificar los láser escáner en 2 grandes tipos: por tiempo de vuelo y por fase. Básicamente lo que hace uno es calcular el tiempo que tarda una señal en ir y volver, y los láser escáner y estaciones totales de fase lo que hacen es que calculan la diferencia entre el desfase de la señal que envían, pero no en términos de tiempo, sino que en frecuencia. Por su ubicación se pueden clasificar en 2 grandes grupos: aéreos, que normalmente conocemos como LIDAR, y terrestres, que se conocen como TLS, es decir, Terrestrial Laser Scanner. Entonces, pero en general, las 3 tecnologías, estación total, el LIDAR y el TLS o láser escáner normal, tienen el mismo funcionamiento. Por su forma de moverse, hay estáticos y móviles, como por ejemplo los que cargan los carros de Google Street View, o los que se pueden llevar en la mano, como los GeoSLAM, que son los que aparecen en la imagen. Aplicaciones para la ingeniería civil, muchísimas. Permiten hacer modelados 3D de grandes estructuras en pocos minutos, y lo mismo para aplicaciones de arquitectura. Hay algunas aplicaciones más específicas que quizás no están muy vinculadas con nuestra área, pero que me gustaría mencionar, como las aplicaciones a metrología, que significa detección de deformaciones a precisiones por debajo del milímetro. El láser escáner tiene grandes aplicaciones en esta área en particular. Aplicaciones forenses, por ejemplo, un levantamiento de una escena de un accidente con láser escáner se puede hacer en 10 minutos y con gran nivel de detalle. Y aplicaciones en arqueología, como por ejemplo para la conservación de patrimonio y para la presentación del patrimonio a través de, por ejemplo, página web o similares, como se las voy a presentar más adelante. Entonces, digamos que aquí están un poco de las aplicaciones y por ende las ventajas del láser escáner. En Europa se ocupa desde principios de los años 2000. Ahí pueden ver una imagen bastante antigua, diría yo, antigua entre comillas, de un gran armatoste que eran los láser escáner, haciendo el levantamiento de la fuente de Cibeles, justo ahí donde en Madrid celebran los triunfos del Real Madrid. Vean que está compuesto por el láser escáner, por sí mismo, una computadora y todavía el estuche del láser escáner. Entonces, bueno, hay un montón de cosas aquí involucradas, pero el punto aquí es que en Europa esta tecnología ya existe desde principios de siglo, y nosotros hasta 20 años después la estamos comenzando a introducir al país. En El Salvador, como les decía, desde el año 2018-2019 me comienzo a dar cuenta que la tecnología se empieza a introducir, y la forma en la que me doy cuenta es una forma muy curiosa. Me llama, yo todavía estaba en Madrid, nos contactan a Alpha Geomatics, una empresa de arquitectura que quería participar en una licitación de CEPA, porque CEPA quería levantar todo el aeropuerto Óscar Arnulfo Romero con láser escáner. Y entonces, según me dieron a entender esta empresa de arquitectura que nos contrató, pues con el láser escáner iba a ser posible ver las tuberías que están entre las paredes del aeropuerto. Cuando a mí me dijeron eso, me di cuenta que realmente había un mal concepto acerca del láser escáner, porque el láser escáner no es rayos X. Lo que mide y muestra el láser escáner es únicamente lo que se puede ver. Entonces, fue de ahí que me nació la motivación de esta ponencia, porque me di cuenta que se piden muchas cosas que realmente no están acordes a lo que la tecnología hace. Así que hoy vamos a tratar de desmitificar un par de esas cosas. Luego, con respecto a la introducción de la fotogrametría con drones, pues pasa lo mismo, ¿no? En el máster yo llevé 3 materias de fotogrametría, una específicamente con drones y otro par de cursos más, pero aquí voy a tratar en un par de minutos, tratar de explicar cuál es la lógica que hay detrás de la fotogrametría con drones, previo a meternos a los casos de estudio y ver cuáles son las
lo que hemos logrado. Primero, es importante mencionar que la fotogrametría no nació con los drones. Eso es una cosa que la gente muchas veces cree que porque se inventaron los drones nació la fotogrametría, y eso no es cierto. La imagen muestra un restituidor fotogramétrico. La gente que por ejemplo trabaja en el CNR ya lo conocerá. Esto es de más o menos de los mediados de los 70. Vean que al igual que con el láser escáner, son instrumentos muy grandes, incluso estos son instrumentos mecánicos, pero la fotogrametría nace en el momento en el que tanto la fotografía como la aviación coinciden en la historia. Aquí por ejemplo les muestro un restituidor ya más moderno, pero que vean que sigue siendo bastante grande y por ende con un costo bastante grande que solamente se podían costear los institutos geográficos nacionales. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues bueno, lo que tenemos ahora es que todo ese gran armatoste en el cual se procesaba la fotogrametría y se restituía, pues lo tenemos compactado en nuestras computadoras a través de un software que hace lo que básicamente, uno o dos softwares que hacen lo que básicamente hacían esos restituidores. Entonces, esto es lo que yo llamo una democratización de la fotogrametría. Ya no está tanto al alcance de solo los institutos geográficos, sino que personas normales, vamos a decir, pueden costearse de alguna manera hacer fotogrametría, aunque con ciertas limitantes, como ya las vamos a ver. Una cosa que es importante es que, como lo mencionaba, los drones democratizan la fotogrametría, pero con limitantes. Y aquí hay dos drones que son muy populares para hacer levantamientos fotogramétricos, principalmente porque su costo es asequible. Es importante mencionar, con miras a también fundamentar los conceptos de la fotogrametría, que la magia, si lo ponemos entre comillas, la magia de la fotogrametría no la hace el dron. El dron que se ocupa para fotogrametría es el mismo dron que se ocupa para hacer tomas comerciales y el mismo dron que se ocupa para cualquier cosa adicional. Incluso se puede hacer fotogrametría con fotografías de celular, porque tal como su nombre lo dice, la fotogrametría es medir a través de fotos, y eso significa que cualquier fotografía nos funciona. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene el dron? Que el dron nos permite tomar vistas que a nivel normal no podríamos, en específico tomas aéreas. Pero ¿cuál es la desventaja? Yo quiero que eso lo veamos aquí en detalle. Vean por ejemplo el Mavic Pro. Costo aproximado $2,000. Tiempo de vuelo 31 minutos. Phantom 4 Pro. Costo aproximado también unos $2,000. Por supuesto puede variar un par de dólares, pero para precisiones de la ponencia decir $2,000 ya es un buen parámetro. Tiempo de vuelo 30 minutos. Entonces, ¿qué sucede? Antes la fotogrametría, cuando la hacían los institutos geográficos, se hacía a través de avionetas. Yo he visto documentales en los que, por ejemplo, el Instituto Geográfico de Londres, de Inglaterra, perdón, comentan sobre cómo hacen la fotogrametría con avionetas y dicen de que, por ejemplo, pasan incluso 20 horas volando para medir. Y vean que de 20 horas que permite volar una avioneta, los drones a duras penas permiten medir 30 minutos con autonomía de vuelo. Alguien podría decir, pues compremos un dron más grande. Pero lo que pasa es que no se puede ganar sin perder. Al comprar drones más grandes como los octocópteros que están viendo en pantalla, lo que tenemos es más potencia de vuelo, pero más peso. Y por ende, al tener más peso, la autonomía de vuelo decae, tanto como a 20 minutos o a 9 minutos, si por ejemplo la carga de pago, como se le conoce al peso total del dron, aumenta. Entonces, con estas dos diapositivas, yo lo que quiero es que ustedes vayan primero tomando un apunte de decir, con un dron, o bien dicho, si somos más específicos, con cada batería de dron no podemos volar más de 30 minutos. Eso cuando la batería está nueva, porque cuando la batería se va cargando y descargando, los ciclos de carga disminuyen la vida útil de la batería y por tanto la batería va perdiendo tiempo de vuelo.
¿Cuánto representa ese tiempo de vuelo en área cubierta? Que creo que es un dato bastante interesante. Si nosotros nos vamos al tiempo de duración máximo de la batería, que por ejemplo son 25 minutos, y además nos vamos a la altura de vuelo más alta que nos permite el dron, a duras penas estamos cubriendo una cantidad de 900 metros por 800 metros. Si lo vemos en términos prácticos, eso representaría esta de aquí, no sé si se alcanza a ver, esta parte de aquí es Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, el Parque Libertad, y como ven, aún volando el dron lo más alto que se pueda y a la mayor cantidad de tiempo posible, a duras penas somos capaces con los drones de cubrir un par de cuadras nada más de un área de interés. Bien, ahora, lo normal no es volar el dron a 150 metros por varias razones. Primera, porque por razones de seguridad, si ustedes se dan cuenta, incluso la aplicación de vuelo nos está indicando que el vuelo está demasiado alto. Y al estar demasiado alto, el dron se pierde de vista y eso no es recomendable. La altura normal de vuelo anda por más o menos los 60-80 metros cuando se hace fotogrametría con drones. Ahora, si nosotros quisiéramos cubrir... si nosotros quisiéramos volar con 80 metros la misma área, vean que el tiempo de vuelo se nos dispara a más de 1 hora. Entonces obviamente ahí empezamos a ver las desventajas del levantamiento con dron. Ya esto ya es un ejemplo bastante más aterrizado de lo que se realiza en la realidad. Vuelos a más o menos 60-80 metros de altura con duración máxima de 25 minutos, y vean que ya no hay ninguna advertencia, ya todo está en orden, pero a duras penas podemos cubrir. Aquí está otra vez Catedral, el Palacio Nacional, el Parque Libertad y poco más. Si lo queremos ver en términos numéricos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5. 25 cuadras nada más. Entonces aquí empezamos a ver algunas de las desventajas de los levantamientos con drones, que las áreas de cobertura son relativamente pequeñas. ¿Por qué? Porque la autonomía de vuelo del dron es poca. ¿Que se puede cambiar la batería? Sí, por supuesto que sí, esa es una técnica que se ocupa. Se aterriza el dron, se le cambia la batería y se manda otra vez a volar. Pero cada batería vale $200 y es por demás pues que el dron va a cubrir un área como se cubriría con una avioneta. Entonces, habiendo introducido los conceptos generales de fotogrametría con drones y láser escáner, voy a comenzar a explicar el caso de estudio de láser escáner que yo estudié en mi tesis de máster. Para contextualizar un poco el problema, lo que tenía yo era los escaneos láser de la Escuela de Topografía de la Politécnica de Madrid, que tenían diferentes características. Había unos unos escaneos a color y otros había en blanco y negro. Entonces nosotros queríamos analizar los tiempos de procesamiento de estas diferentes posibilidades con RGB y sin RGB y a través de distintos softwares. Vean lo siguiente, solo tenía los escaneos láser de la primera planta del edificio, que podría ser, para contextualizarlo a los que conocen la UCA, como la primera planta del ICAS. Piensen que es la primera planta del ICAS. En total yo tenía 97 escaneos de cada una de las aulas de la primera planta del edificio y 53 escaneos a color del exterior del edificio. Esos 150 escaneos pesan en total 20 gigas solo de información inicial. Y esto ya les tiene que dar un indicador de que si esta es la información inicial, ¿cuánto no va a pesar el producto final? La computadora con la que yo procesé esta información era una computadora PC con Windows 10 que tenía 2 GB de tarjeta gráfica y 16 GB de RAM. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que vean que solo en el procesamiento de la información previo a todo lo demás que se hace, hay más o menos, si lo vemos en términos de promedio, unos 500 minutos de procesamiento que la computadora le toma interpretar los registros que se hicieron con el láser escáner. 500 minutos es
cerca de unas 10 horas de trabajo que la computadora pasa procesando todos los láser escáner. Luego hay que después hacer el modelado de eso, porque lo anterior solo fue una etapa. Luego vamos con otra etapa donde vemos que hay que añadir más o menos otros 300 a 350 minutos de modelado de la estructura. Y eso que nosotros estuvimos analizando dos tipos de softwares en el procesamiento de láser escáner, ¿no? Uno que es de la marca Faro y Sin, y el otro que se complementaba con Revit. Ahora, en términos de tiempo de trabajo de campo, solo, de trabajo de campo y de modelado, vean que hacer el escaneo sin duda es sumamente fácil. Realmente el tiempo ocupado pues no es tanto, ¿no? Como que si se hubiera hecho a pie. Pero en total, escanear, registrar y modelar una planta, digamos, similar a la primera planta del ICAS, es un trabajo de más o menos una semana. Si a eso, y eso que el modelado era un modelado sencillo, si a eso le sumamos que cada planta, que digamos que un edificio tenga 2 o 3 plantas, entonces esto va sumando más y más tiempo al modelado con láser escáner. En tiempos de costo, se analizó también el costo del levantamiento y del modelado, y se logra detectar que solo el escaneo es lo más caro, y eso es porque los láser escáner, el más barato y medianamente bueno que se conoce, cuesta $60,000. Entonces, si esos 60,000 se amortizan por cada proyecto, es el costo del láser escáner el que dispara el costo del escaneo. Entonces aquí ya empezamos a ver con números lo que realmente nos da el láser escáner. No solo es el costo más alto, sino que además también es el punto que más tiempo demanda. Y luego, en el caso del análisis del costo por recurso, se ve que el personal de campo, como ya muchos lo intuirán, es de los más caros que hay. A pesar de que el láser escáner es tan fácil que él solo va midiendo, pues demanda también tener gente capacitada, y esa gente capacitada por ende también es un costo que va asociado al proyecto. Luego, el caso de estudio de la fotogrametría con drones. Les voy a presentar el proyecto ejemplo, que es el vuelo fotogramétrico del Estadio Cuscatlán. En este caso se hizo el truco que les comentaba antes. Se hicieron 2 vuelos de 25 minutos cada uno, y en total generaron 192 fotografías. ¿Ya? Esas 192 fotografías, vean que pesan casi 1 giga de información. ¿Ya? Entonces volvemos a lo mismo, se parte de procesamientos sumamente pesados. El peso total es más o menos 1 giga, y el personal de campo fue el piloto del dron, el auxiliar de vuelo, un topógrafo y un cadenero, como le decimos en El Salvador, o un auxiliar de topografía. Si en el láser escáner nosotros aprendimos que el personal de campo es uno de los costos más grandes que tenemos, vean que también en fotogrametría es uno de los costos que va a ir asociado al costo total del trabajo. Y esto es importante mencionarlo porque mucha gente anda haciendo fotogrametría con drones, y lo único que hace es darle play al dron, play al software, y cree que ya está haciendo fotogrametría. Por supuesto que no. La fotogrametría, formalmente, para poder realizarla correctamente, requiere que haya un piloto que esté atento de lo que los indicadores están mostrando en la aplicación. Ya, por si acaso el dron tuviera algún problema. Un auxiliar de vuelo, volar un dron es sumamente estresante, en el sentido de que tiene uno que tener cuidado de que no choque con los árboles, que no choque con cables, que no choque con edificios. Y una sola persona no es posible que esté atento a lo que la aplicación le está mostrando y a lo que el dron está haciendo. Para eso se necesita el auxiliar de vuelo. Luego, una de las cosas que la gente que está haciendo fotogrametría de forma chapucera no está haciendo
es estableciendo los puntos de control de campo. Sin puntos de control, la fotogrametría no sirve. Genera productos interesantes, pero no genera un producto ingenierilmente correcto. Y eso significa que a pesar de que el dron pareciera que nos libra de la campaña de campo, no es cierto, porque siempre vamos a necesitar un topógrafo y un cadenero que, ya sea con GPS o con estación total, mida las coordenadas verdaderas de ciertos puntos alrededor del proyecto que van a servir para el procesamiento de la información. Sin esas coordenadas que nos devuelve el topógrafo, el software va a devolver un resultado, por supuesto que lo va a devolver, pero ingenierilmente va a estar malo porque no se va a poder medir. Bien, entonces ese levantamiento se procesó con dos computadoras. Se procesó con una computadora A que tenía 12 GB de RAM, pero no tenía tarjeta gráfica ni disco duro sólido. Era un procesador AMD12 de más o menos, que digamos sería como un equivalente como a un i6. Yo sé que hoy un procesador i6 no existe, pero para que vean que es un poquito superior al i5, pero menor al i7. Entonces, el costo aproximado de esa computadora fue de $600. ¿Cuánto tiempo duró el procesamiento de levantamiento del Estadio Cuscatlán con esta computadora? 10 días. 10 días. Y luego se procesó con una computadora B que tenía 16 GB de RAM, tenía una tarjeta gráfica de 2 GB y 6 GB compartidos, un disco duro de 1 tera completamente sólido, un procesador i7 de 9ª generación, pero ¿a qué costo? A un costo de $2,000 solo la computadora. Eso redujo el tiempo de procesamiento a únicamente 4 horas. Vean cuál es la diferencia. Pero ¿a qué coste? Estamos hablando de una computadora que es 3 veces más cara para poder reducir los tiempos. Y si empezamos a sumar, tenemos los $2,000 del dron, los $2,000 de la computadora, y supongan que estamos hablando de una estación total que son más baratas que el par de GPS. Estamos hablando de $5,000 para la estación total, porque ya les digo yo que no nos podemos quitar completamente la campaña de campo. ¿Que se reduce? Sí, pero no nos la podemos quitar, y hay costos que están asociados a la campaña de campo, independientemente de si el trabajo es grande o es pequeño. Entonces vayan ustedes sumando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que digamos, el procesamiento con fotogrametría produce dos resultados, y uno de esos es la famosa ortofoto. ¿Qué es la ortofoto? Es la fotografía de alta resolución que corrige la perspectiva de la fotografía. Si ustedes se dan cuenta, en esta fotografía, que es para un levantamiento que hicimos en el IDCA, no se ven las paredes de los edificios. ¿Por qué? Porque ya está corregida la perspectiva de las fotografías. Obviamente podemos lograr cosas bien interesantes. Vean cómo la resolución del dron y el procesamiento nos permite encontrar marcas en el suelo que luego vamos a ver que las podemos que se logran ver incluso a este nivel de la fotografía. Es decir, acercándonos la gran resolución de la imagen, sin duda eso es un factor indiscutible. Ahora, este es un producto de la fotogrametría, la ortofoto. El otro producto es el modelo tridimensional, y aquí está el modelo tridimensional de el Estadio Cuscatlán en un análisis rápido. Ahora, una cosa importante es que la fotogrametría es medir con fotos. Lo que no se vea en las fotografías no se puede medir, y aquí está el truco. Vean ustedes cómo, por ejemplo, cuando yo me acerco a las gradas del estadio, lo que está por debajo de sombra, este claro blanco que ustedes ven acá, es debido a que en ninguna fotografía se logra ver esta zona del estadio. Entonces la tecnología tiene sus limitantes, o sea, sí ayuda, pero no es la solución a todos los problemas. Ahora, si ya vimos que estos dos son los productos de la fotogrametría, la cosa está de que, si ustedes se dan cuenta, esto es novedoso, es interesante, es todo lo que ustedes quieran, pero realmente con esto no podemos hacer mucho más. Hay que dedicarle un tiempo bastante grande a que con esta fotografía montarla en AutoCAD y empezar a dibujar casi que de forma manual
calles, aceras, cordones, ubicación de postes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ven, la fotogrametría, al igual que el láser escáner, produce, porque el láser escáner produce un producto más o menos parecido a este, ¿ya? Pero este producto al que va a diseñar, al que va a construir, no le sirve, hay que vectorizarlo. Ese proceso de vectorización es lo que no está considerando la gente cuando ve que la tecnología con drones aparece. Todo el mundo pide drones, empiezan a pedir láser escáner como pensando que es la solución definitiva, cuando realmente sí produce cosas interesantes, permite obtener resultados novedosos, pero demanda mucho recurso de computacional y bastante tiempo de postprocesamiento. Las conclusiones a las que yo quiero llegar con esta ponencia, que presta para mucho más, pero que de manera breve las he ido pasando, son las siguientes. Miren, hay ventajas, sin duda que las hay. Se ofrecen productos novedosos e innovadores. Hay gran nivel de detalle que no se puede lograr con mediciones tradicionales. Y en el caso de zonas inalcanzables o zonas difíciles de medir, sin duda el láser escáner y la fotogrametría con drones nos permiten llegar a esos lugares que son difíciles de alcanzar. De eso no hay ninguna duda. Pero sin duda hay bastantes desventajas. Primero, los costos de inversión inicial son altos. El dron o el láser escáner y la computadora, ya les decía yo, solo el láser escáner vale $60,000, $80,000, más $2,000 de la computadora o $2,000 del dron, más los $5,000 de la estación total, más el pago del equipo que va a trabajar, son altos. Los tiempos de procesamiento son largos y luego los requerimientos de hardware también son altos. No se quita uno completamente la campaña de campo, ni siquiera en el láser escáner. El láser escáner necesita que en las paredes de las infraestructuras que se midan se pongan unas marquitas y se les mida la coordenada. Siempre es importante chequear el modelo que produce el software contra lo que se mide de forma tradicional. Y luego no se puede mapear lo que no se ve, ni en láser escáner ni en fotogrametría. Uno mide a través de fotos, el otro mide a través de rayos láser, pero esos rayos láser ni uno ni lo otro son rayos X. Lo que no se ve simplemente no se puede medir. Y luego está lo que les decía, los productos en términos prácticos, falta procesamiento para poder llevarlos a formatos que sean útiles para otros especialistas. Entonces, por mi parte, esa es la presentación. Yo creo que estoy en tiempo para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, ingeniero Granados. Recordarle que al final del congreso se le hará llegar un certificado de participación. Así que unas preguntitas para usted sería si usted sugiere complementar la fotogrametría con drones junto a la topografía convencional para la formulación y presentación de un proyecto. Bueno, depende del nivel de proyecto, depende del nivel de desarrollo del proyecto. Si por ejemplo se está en la etapa de formulación, la campaña de campo sí podría desaparecer. ¿Por qué? Porque podríamos mandar a solo el dron a medir y eso produciría un resultado, sin duda que sí. Que no es preciso, lo estuve diciendo en la ponencia, no es preciso, no lo es. Pero si estamos en la etapa de formulación, pues esa precisión va a estar bastante bien para poder, digamos, hacer unos diseños preliminares, para poder decir, hagamos por aquí o por allá el proyecto. Entonces, si solo estamos en la etapa de formulación, creo que se podría obviar la campaña de campo, la campaña de la topografía clásica, como le llaman, ¿no? Pero si ya estamos en la etapa de diseño definitiva, obviamente que no, porque ya se requiere una precisión muchísimo más alta. De acuerdo, gracias. Tenemos una preguntita más que dice, ¿de qué manera se procesa la recolección de datos e información por medio de la fotogrametría con drones? Bueno, de varias formas. Hay varios programas. No me están pagando comisión, pero 3 son de los más fuertes. Uno es el famoso Pix4D, que por cierto se me olvidó mencionarlo en la presentación. El costo, independientemente de los 3 software que voy a mencionar, es alto. O sea, por ejemplo, ellos, la mayoría dan la posibilidad del alquiler mensual, pero el alquiler mensual del software cuesta entre $300 y $500. Si uno quiere comprar el software de por vida, cuesta $10,000 el software. Entonces a eso hay que sumarlo a los $2,000 del dron, los $5,000 de la estación total, los $2,000 de la computadora.
y empieza a sumar. Entonces normalmente se puede hacer por Pix4D, se puede hacer por Agisoft Metashape y se puede hacer por 3D Survey. Son 3 de los programas de fotogrametría comerciales y más comunes que hay, y casi los 3 andan en lo mismo, tanto en costos como en resultados. Muchas gracias, ingeniero. Agradecemos su participación en esta ponencia, al igual que a todas las personas que han participado. Tengan una feliz tarde. Gracias. Espero que hayas disfrutado el video de ahora y que hayas aprendido que al final de cuentas es lo más importante. Déjanos tus comentarios al pie de este video con sugerencias de mejora, con preguntas, con dudas, y nosotros a la brevedad vamos a estarlas respondiendo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn como Alpha Geomatics. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. Hasta la próxima.